Y después de esa hermosa canción y las enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestra hermana Flor Cárcamo Castillo, empresaria. Y habíamos quedado en el punto en que en ese viaje a Tierra Santa fue el instrumento que Dios usó para que usted recibiera a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén, así fue. Esa es la confesión que vale. Amén, sí. Y eso sí. es cuando Cristo hace la diferencia, ¿o no? Sí, amén. ¿Hizo la diferencia o no la hizo? La hizo. Porque... ¿Cómo llegó a Chile? Ay, un cambio pero radical en mi persona, porque yo misma, por supuesto, me daba cuenta y cuando llego acá a mi trabajo, la gente toda me decía, tiene un brillo especial en sus ojitos, que viene distinta, qué se hizo por allá, incluso una señora viajó después para allá porque yo le hablé tanto de mi cambio, de lo que yo había vivido, que después ella se fue, pero yo le dije tiene que ir en otra disposición, porque cuando volvió me dice, oye, pero si Israel es feo, pero yo le dije hay que ir con otra disposición para allá, o sea, yo venía con un gozo en mi vida, esa paz que no había logrado tener en un Cristo año. había hecho la diferencia. El Señor lo había hecho en mi vida, entonces era transmitir el gozo que yo traía, el cambio que había experimentado el Señor en mi vida. Amén. Bueno, pero para decir a nuestros amigos televidentes, la vida está compuesta un poco de monte y mucho de valle. Un poco de monte, mucho de valle. Y el dolor no llegó ahí. Viene otro problema, otro sufrimiento, pero ahora ya no está sola. Así es. Cristo está Amén. a su lado, ¿cierto? Sí, es distinto. Es distinto. Es distinto pasar las dificultades y los problemas con el Señor que pasarlo sola, porque yo tuve la primera experiencia de pasarlo alejada del claro, Señor. sin Cristo. Sin Cristo. Pero el 2010 mi esposo enferma y viene haciendo unas crisis más o menos como un año, donde lo llevábamos a especialistas y no tenía nada, según los exámenes, todo. Hasta que llega un día que él ya estaba mucho bajando de peso y lo ingresan al hospital, porque tenía la bilirrubina muy alta, entonces eso le llamó la atención al doctor y lo ingresaron. Lo tuvieron como 20 días en exámenes, hasta que un día lo entran a pabellón y le hacen una biopsia. Tenía un tumor en el páncreas, lo cual me dice hay que operar. Yo le dije, ¿de qué tipo va a ser esa operación? Me dice, va a ser a lo mejor por la paroscopía, me dice, porque es algo tan pequeño y que probablemente está encapsulado. Pasaron los días, me acuerdo que un 29 de marzo del año 2010, mi esposo entra a pabellón a las 8:30 de la mañana, saliendo a las 10 de la noche de pabellón. Y bueno, la esperanza siempre con el Señor de que iba a empezar la recuperación. Pero a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Así es. Y mi esposo llevaba 3, 4 días de operado y empezó a decaer. Entonces el cirujano me dice, está haciendo una filtración porque se hicieron muchos cortes, me dice, muchos y operamos, qué sé yo, bueno, a él le Hígado, extirparon, páncreas. claro, la mitad del páncreas, mitad estómago, parte del intestino. Entonces me dice, no podemos hacer una endoscopía en este momento, me dice, porque al insuflar se van a despegar lo que se había hecho dentro. La sutura. Por lo tanto, me dice, le vamos a empezar a dar un sellante para que esto se haga por sí solo. En eso estábamos, pasando 5, ya 8 días, después me dice, sigue sangrando, me dice, y no obedeció al tratamiento, así que vamos a entrarlo a pabellón. Y ahí recuerdo que un día llego a ver a mi esposo, porque todos los días ir a verlo, y lo encontré que estaba conversando con alguien.
y no me tomó en cuenta porque yo le tomé su frente y él conversaba con alguien, entonces yo me fui afuera, por supuesto, me puse a llorar, a pedirle al Señor que hubiera una mejoría, que yo viera algo que venía, que fuera una respuesta a lo que yo estaba pidiéndole. Entonces cuando después vuelvo a entrar me dice que alguien había entrado ahí y que le había dicho que él iba a sanarle, le iba a operar sus intestinos. Entonces como que ahí tomó la decisión, porque primero ya se había despedido de mí, me dijo, yo creo que de esta no salgo, me dijo, porque la primera operación había entrado bien nutrido, ya ahí estaba con neumonía en ambos pulmones, él es diabético, estaba con anemia. Entonces, aún así se arriesgaron porque era o esperar que siga el sangramiento o meterlo de nuevo a pabellón, y lo entran a pabellón por 4 horas, sale de ahí y después vinieron muchas complicaciones más, o sea, fueron 5 meses en UTI que estuvo, no salía, UTI, ahí pasaba. Entonces, por supuesto que con el Señor las dificultades se pasan mejor, pero igual venía a mí, yo decía, Señor, ¿qué viene? Hasta que un día yo siempre le pedía al Señor, le decía que me dejara a mi esposo. Yo no concebía que yo iba a vivir sola, porque yo cuando me casé dije, yo me caso para toda la vida. Y un día ya era demasiado mi carga y se lo entregué al Señor. Le dije, Señor, ahí está mi esposo. Lo que yo te estoy pidiendo no es tu voluntad probablemente, le dije yo, porque no veo que se abra una puerta y no hay respuesta. Claro, como que yo no veía la respuesta. Y fue así, que yo me aliviané mi carga, o sea, se las entregué a él, como dice él siempre que dice, echa sobre mí tu carga, y lo hice. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo haré descansar de eso. Exacto. Y usted le echó la carga a él. Amén. Y ahí pude seguir soportando porque fueron 5 meses, largos 5 meses que él estuvo ahí, ingresado. En la clínica. Claro. Y después estaba en un cuadro ya, pero de delgadez extrema. Y el cirujano me dijo, va a costar, me dijo, nutrirlo de nuevo porque viene una tercera operación. Y ahí yo me senté a conversar con el doctor, le dije, doctor, ¿qué pasa? ¿O usted hizo mal las cosas? ¿O qué pasa? Le dije, explíqueme. Entonces me dijo, siéntese y conversemos. Entonces ahí yo le reclamé cosas, le dije, pero si usted me dijo que era una operación pequeña, que era un tumor tan pequeño, ¿por qué? Me dice, no, es que tuvimos que hacer esto explorativo, me dice, porque, me dice, mire, yo estoy tan seguro que yo le podía haber hecho tan pequeño, me dice, por la paroscopía, y usted en un año más hubiera vuelto con él aquí, me dice, con un cáncer ramificado, y yo le hubiese explicado lo que se había pensado hacerme, si usted me hubiera dicho, ¿por qué no lo hizo? Entonces me dijo, hay que esperar. Yo le dije, pero doctor, ¿cómo va a ser esa tercera operación? Me dice, va a ser como la cuarta parte de la otra, pero a la vez hay que abrir de nuevo la operación. Entonces yo me quedo mirándole y me dice, porque va a quedar, me dice, una fístula ahí, que después hay que unirla al yeyuno, me dijo, y me hizo un dibujito, me explicó todo lo que había que hacer, me dijo, y eso es imposible, me dice, que se pueda hacer de otra manera, solamente hay que abrir y sellar nosotros ahí. Entonces como yo quedé como en duda, me dice, así pero bien en forma irónica. Él, me dice el cirujano, a no ser, me dice, que milagrosamente se uniera, pero en la historia de la medicina, me dice, eso no ocurre. Además me dice que son partes muy húmedas ahí y cuesta que eso va a sellarme. Eso hay que hacerlo en forma, me dice, de cirugía. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, quizás si yo no hubiese conocido al Señor, no hubiese usado estas palabras. Le dije, usted ha dicho la palabra, doctor, le dije yo, milagrosamente, eso es lo que va a hacer.
Aquí le dije yo, vamos a ver el milagro del Señor. Y mi esposo igual le había dicho ya que a él lo iba a operar el Señor, pero lo cual el doctor iba a la cama, lo buscaba para que le hablara, porque mi marido siempre estuvo predicándole a él. Le decía de gracias a Dios por esas manos que usted tiene, por esa mente, esa sabiduría, porque solo Dios se la da. Pero él se reía y se iba, pero después volvía a buscarlo para que le hablara. Y cuando mi marido estaba con dolor, le decía, llame a su pastor para que venga a orar. Y mi esposo al final, dentro de toda su gravedad, nunca perdió la conciencia. Era impresionante verlo, su cara. O sea, eso solo lo hace el Señor. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y no fue necesario abrirlo? No. ¿No fue necesario ponerle nada? Claro, ese día fue un día lunes que él me dijo esto. Y el jueves lo lleva a un escáner, yo lo acompañé. Cuando vuelven del escáner, habían 3 médicos revisando el escáner. Y dice, porque yo a esa hora me fui, dice mi esposo que lo vuelven a llevar a realizarle otro escáner. Porque no podían dar crédito, a mi esposo que dice, ¿qué tengo? El otro día le dicen, pero si usted le dicen, la tercera operación ya no va. Y gloria a Dios por ello. Amén. Porque eso lo hizo el Señor. Amén. El milagro. El milagro, ahí vino el milagro. Bueno, hermana Florcita, queremos decirle a nuestros amigos televidentes que la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Así es. Pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, así es. Así es y que, así ha sido. porque si hay algunos amigos que están sufriendo ahí, o hermanos, porque no estamos exentos los creyentes de estas dificultades. Ella es creyente, su esposo es creyente, ellos han vivido con el Señor al lado. Así es. Pero siguen las pruebas, siguen las dificultades. Y como lo he dicho siempre, las pruebas, las dificultades son instrumentos de Dios para hacernos crecer. Así es. Gracias por haber estado con nosotros, contarnos su testimonio. No, muchas gracias. Sé que ha sido de edificación para muchos, también para mí. Amén, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión.